Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y presentarles la discusión de lo que ha ocurrido importante en la semana anterior, pero además lo que está por venir durante la semana que se abre a partir de mañana. Bienvenida, Dina Fernández. Hola, ¿qué tal están? Pablo Hurtado. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido, Pedro Trujillo. Feliz noche con un nuevo formato. Nuevo formato, sí, hoy estrenamos un nuevo formato y a Pedro le toca exactamente introducirlo. Muy bien, pues vamos a empezar con lo que ha sido la noticia de la semana. El presidente Pérez Molina presentó su informe anual del Estado de la Nación, o dicho de otra manera, cómo él ha visualizado lo que el gobierno ha hecho durante el primer año. Esto no tendría mucho más comentarios si no fuese por las acusaciones por parte de algunas personas de no haber ido al Congreso a hacerlo, sino que haberlo mandado por escrito, como también manda la Constitución. Ha sido legal, pero no ha sido muy bien visto. Sobre todo cuando el presidente en otros foros, en algunos barrios de la ciudad, en el Palacio Presidencial, sí ha hecho esta presentación pública. Así que pareciera que ha habido un desplante al Congreso, aunque legalmente no ha sido así. Así se percibe y ahí está el tema sobre la mesa para que ustedes opinen sobre el informe anual. Yo creo que tuvo un acierto y un desacierto el presidente. Y soy de los que opinan que en un Congreso, de la manera en que está trabajando ahorita, y como están conformados los partidos, no vale la pena que el presidente pierda el tiempo yendo a presentar un informe que nadie le va a escuchar, nadie va a leer y tampoco le interesa. Si él tiene por la Constitución la posibilidad de mandarlo por escrito, yo creo que hasta se ahorró tiempo y evitó que eso se volviera como un circo, un show, donde seguramente iba a pasar varias cosas pintorescas. Pero dinero en el show no ahorró, porque hizo el show en la zona 18. Es que me refiero... Además dijo que le daba asco ir al Congreso. Ahí voy. El problema bueno, es que ahí tenía razón, o sea, tampoco le quité. Bueno, sí, pero él llevó a la tercera parte de los integrantes de ese Congreso. Un presidente que al otro día quiere irle a pedir al Congreso que le apruebe 9 iniciativas de ley que le interesan al Ejecutivo y a un sector bien específico, ¿cómo se le ocurre al presidente decir que el Congreso está lleno de mercenarios, que le da asco, que son unos vendidos? Ahí está su desacierto. Si también su partido tiene un discurso mucho más... inteligente, más sabio de no despotricar a donde va a llegar al otro día. Yo creo que el presidente en alguna forma tenía razón, porque en el Congreso se han dado unos shows espantosos que no vale la pena. O sea, ver al presidente con un pastelazo en la cara o con huevos podridos, algo así, pues realmente no aporta nada. Pero también creo yo que existe la tradición en la política de este país de que se va y se rinde ese informe en el Congreso, porque ese Congreso debe representar, según las reglas del juego democráticas, al pueblo. Entonces, a mí tampoco me gusta el Congreso, pero es el que hay. Y ahí, por respeto a la institucionalidad, es donde debería el presidente haber presentado su informe. Y lo deberían respetar los diputados y él debería respetar a los diputados también. Yo creo que se le hace mal al país si no se le da su lugar a las instituciones, porque como dice Paola, después se va y se pide. O sea, al final quien pasa las leyes es el Congreso. Yo creo que el presidente hace un intento vano de desmarcarse de esa clase política que él considera muy negativa y dice, a mí las encuestas me están presentando muy bien, yo no tengo entonces por qué mezclarme con esa chusma. Pero por favor, el presidente pertenece a esa clase política. Más de la tercera parte del Congreso, de los integrantes del Congreso, fue nominado y electo por el partido que él fundó, que él creó. Y por la otra parte, si hablamos de mercenarios, ¿cuántos diputados se han transitado de otros partidos hacia el Partido Patriota, señores? No estamos hablando de una cifra pequeña. Además, tiene unos aliados que le han sido absolutamente leales a lo largo de todo el año. Y hace mal el presidente hablando de diputados que les han ofrecido dinero, diputados del Partido Patriota, porque no puede asegurar que en la bancada oficial no ha habido ofrecimientos a los diputados que la integran, ya sea en dinero, en especie, que les han dado algún tipo de dádiva para integrar esa bancada. Pero si el presidente tiene hasta diputados oficialistas cuyas empresas, fuera de la formalidad de que han cambiado de nombre, obtienen contratos de fondos públicos. Pero, no, señores. Mira, hay una cosa el presidente trata de distanciarse de algo de lo que él es parte. Y lo que esto nos refleja nada más es cuán descompuesto está nuestro sistema político. Hay supuestos que yo creo que se están dando y que favorecen la postura del presidente que yo no comparto. Se dice, ¿no?, que le iban a tirar tomates o que lo iban a buchear o que... Bueno, eso está por ver. Es decir, decir no voy porque me van a tirar piedras, por esa misma razón no te elijas
porque ya has visto cómo está el país. Yo creo que la norma en el resto del mundo es que el presidente expone, no se es interrogado como otros diputados decían, no se les interroga, expone un discurso oficial que viene a durar una hora y media en todos los países del año y se levanta y se va. Exactamente ese es el protocolo que yo creo que debería haber ocurrido. Y en las democracias parlamentarias la oposición tiene posibilidad de responder a ese discurso del presidente de una manera correcta. Pero a nivel diputado. Toman la palabra y explican. No de esa forma. De esa forma, muchachos. ¿Qué le esperaba al presidente afuera? Manifestaciones por lo menos 2, piñatas que iban a quemar. Pero eso son suposiciones, Paola, son suposiciones. Pero Paola, a mí no me importaría lo que ocurra afuera del lugar, porque de cualquier manera en este país a cada rato hay bloqueos de carreteras, al pobre alcalde que Saltenango casi lo queman, o sea, eso es parte del panorama. Yo creo que sí hubiera sido muy feo que se le hubiera agredido en el hemiciclo, pero aún así, o sea, creo que ahí los que quedan peor hubieran sido probablemente los agresores. Y además que los agresores, tanto el presidente como los diputados, tienen que aprender a respetarse, porque en este país las instituciones deberían trabajar complementándose una a la otra. Vamos a introducir dos cosas más a este debate. Uno es las encuestas que han aparecido en 2 medios escritos sobre la popularidad del presidente y de otros políticos, el conocimiento, la aceptación. El presidente, según sea la encuesta, está entre 70 y 61, digamos, de aceptación. Las labores de gobierno están entre 70 Pongamos y 61. Un 65, quitando y poniendo los márgenes. Aprobado, que es un buen número sobre 100. Muy bueno. Bueno, es muy bueno, es 20 puntos más que los demás. Otros políticos hemos visto que han salido muy conocidos y poco aceptados, y otros, según mi opinión, incluso pocos conocidos, que yo esperaba que lo fuesen más. Esta popularidad ha sido cuestionada también. La primera encuesta que salió, que le daba 70, todo el mundo dijo, eso es mucho. La segunda, que le daba 61, dijo, bueno, ya no es tanto, pero sigue siendo mucho. Y lo último son los nombramientos, una remodelación de ministros y de otros cargos del Ejecutivo. ¿Cómo echamos esta sal y pimienta en el debate del discurso? Yo no conozco gente de esa 70%. Bueno, es que ¿Por qué será? ¿Qué cosa más extraña? Ya viste que ambas encuestas dicen que el apoyo se ha reducido para el gobierno en el área metropolitana, en donde, quiero pensar yo, tienen más alcance los medios de comunicación que constantemente están ventilando los hechos de corrupción, los hechos cuestionables. Bueno, también los impuestos. Yo pensé que iba a haber un pico hacia abajo a partir de lo de Totonicapán. Sin embargo, en la tendencia que se ve en la encuesta del periódico es que la aceptación del presidente no ha tenido mayor variación a lo largo de 2012, ¿o no tuvo? En la encuesta de Prodatos que publicó Prensa Libre sí se marca una inflexión a partir de lo de Totonicapán, pero luego empieza a recuperarse. A mí me parece que el peor momento del gobierno, según lo que muestran los 2 estudios, fue después de la matanza de 6 personas en Totonicapán. Después el gobierno logra recuperarse bastante y me parece que su fuerte sigue siendo el área rural, que no lo fue en las elecciones, pero es el área rural, y mucho tiene que ver con la distribución de los fondos, de las transferencias condicionadas y también de fertilizantes, así es. Yo quisiera ver cómo va a evolucionar eso a partir de este año con la discusión que va a haber a raíz de los impuestos. Pero a mí me llamó la atención cómo el presidente se apodera de esa encuesta de Prensa Libre el día que tenía que presentar su informe, y en buena medida creo que eso influyó para que hiciera esos comentarios de que él tiene una aceptación alta, el Congreso está desprestigiado, a él sí lo quieren, a los diputados no. Pero hace mal el presidente al adoptar como oficial una encuesta que en primer lugar es de un medio de comunicación, que si fuera un porcentaje... Pero vamos a ver si luego adopta como propia una en la que él salga mal. Vamos a ver si después lo acepta como que es infalible esa encuesta. Está alto, y su mérito tiene. Obama tiene 51% tras un año yo no después sé de la reelección. si su alto también ha sido separarse de la vicepresidenta en algunas cosas, que él tenga una aceptación propia, producto de esta divergencia. Quiero decir, habría que analizar otras cosas de si a lo mejor hubieran preguntado el binomio presidencial. Pero a mí la impresión, igual, Pedro, no sé, que me quedó de esta semana después de la presentación del informe y después del anunciado cierre de Fonapaz, es que el presidente, lejos de estarse distanciando de la vicepresidenta, más bien la está colocando como que ella es el centro de su gobierno. La hizo colocar la Rosa de la Paz, pero además Gustavo Berganza decía el pasado viernes en una columna, una perla verdaderamente en el
discurso del presidente es cuando él sale a decir que la vicepresidenta es la persona que más luchó por la transparencia y en contra de la corrupción durante este gobierno. La bebida Sí, es mala, eso no siempre tiene, digo. eso no tiene desperdicio. No tiene desperdicio y creo que sería bueno que saliera un poco a la calle a pensar, a ver, sondar testear, lo que O la que lo gente escriban en piensa. el Twitter para que le pongamos aquí en el Pero Twitter. inteligentemente el presidente llega a presentar el primer informe de su gestión sin ese lastre de robapaz, sin la corrupción con nombre y apellido, despojado de una institución que le acarrió mucho desgaste y prometiendo una lucha contra la corrupción y una A mí manera la de remoción- transparencia. la Creo que remoción- ahí movió bien su pieza el presidente. La remoción de un par de ministros y del cierre de Fonapaz no me parece un cambio trascendental en el gabinete del presidente Pérez Molina. En términos generales, yo creo que lo que ha hecho es una recomposición de su mismo equipo, porque Elmer López se encontraba ya dentro de la Ya Secretaría de estaba dentro. Asuntos Agrarios. Yo creo que el sector privado organizado en el área del agro no estará especialmente feliz con el nombramiento del señor López. Y me parece que Fernando Carrera, que también hacía parte ya de su equipo, pues simple y sencillamente pasa a asumir un rol que de alguna manera jugó un poco en el tema de la droga, ¿no? Sí, él ya había estado muchas veces en las cumbres y otras reuniones en el extranjero. Él ya había estado hablando ahí cerca del presidente. Sin embargo, a mí sí me parece que el tema de Fonapaz, ese día las redes sociales trinaban de aplausos para el presidente. Bueno, yo no sé si Ese- ese cierre es efectivo, que va a tardar más de un año en y liquidarse. además van a reincorporar a los trabajadores. Eso estaba viendo yo que eso Pero se tomen en cuenta quedan- que las encuestas no midieron la intención o la aceptación después del anuncio del presidente del cierre de Fonapaz. Creo que ahí posiblemente le habrá subido un poquito más cuando... Déjenme hacer una pregunta a los despojó tres. eso. ¿Cuál? Si aceptamos por bueno el 70%, yo les pregunto, ¿de qué lado están? ¿Del 70 o del 30, Pedro Trujillo? No, yo creo que el presidente ha hecho buena gestión, pero no para tener un 70%. Yo nunca le hubiera dado un 70%. Tú estarías del lado del 30. No. Si te hubieran Yo encuestado, me habría encuestado. Si yo tuviera que poner un número más bien, yo creo que un 60 es un número aceptable. Un 6. Paola, ¿con La cuánto mitad, calificaría? con 50. Con 50. Sí. Yo Dina entre, Fernández, entre 5 y 6 también. Yo nunca hubiera creído que eso es de 70%. yo me inclino por el 5 entre el 5 y el 6, un 55 le daría yo al presidente. Yo no creo que el presidente haya aprobado su primer año de gestión. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.